nos exhorta a tener los sentimientos de Cristo Jesús, no solo a conocer, sino a tener. Por eso, en este día santo, en este miércoles de ceniza, vamos a pedir humildemente al Señor, humildemente, que nos permita traspasar su corazón de hombre, sumergirnos en aquellas horas de su pasión de amor. Acabamos de oír en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras, en ese pondré mis ojos. En el humilde y en el abatido. Vamos a clavar nuestra mirada, durante toda esta Cuaresma en el cuerpo roto, entregado por amor. Ahí está el crucificado. Miradle. Vamos a dejarnos penetrar por su cuerpo y su espíritu. Es que no ardía nuestro corazón, y pedirle que arda nuestro corazón. La pasión es algo inútil y se lee en 10 minutos. Si solo queda en algo histórico, lejano, en un hecho que pasó, por eso es necesario pedir al Espíritu, pedir de verdad, ser introducidas en el corazón amante y roto de Cristo. Vamos a comenzar así. Con la oración de nuestro Padre Francisco, permítenos conocer y experimentar el amor que tú sentiste en el momento de dar tu vida en la cruz. Y Jesús se despide de los suyos. Hay una despedida y una oración al Padre antes de dejarse prender. Yo he velado por ellos. Tuyos eran y tú me los diste, y yo he velado por ellos para que ninguno se pierda. Toda la pasión está traspasada por una obsesión de Cristo. Te miraba a ti y miraba el día que se formaba para ti. No le detuvo ante el sufrimiento, el escarnio, la burla, lo más grosero. Nada le detuvo, porque pensaba en los vivos y en los que deseaban vivir, en el día de Pascua que se formaba para ellos. Cuando Cristo ve
en el horizonte su muerte. Está viendo cada una de nuestras vidas. Me amó y se entregó por mí. Caminabas desnuda. Él conocía tu sensación de frío, de vacío. Conoce todas nuestras esperanzas y también nuestras muertes. Todos nuestros alejamientos. Nada estaba oculto a la mirada de Cristo. Conocía el corazón y conoce el corazón de los suyos. Nos veía entregarnos al pecado sin saber muchas veces ni nosotras mismas el frío y el encogimiento en que estábamos. Nada hay oculto a sus ojos. Conoce también Cristo y conocía a los suyos, que cuanto más les pedía proximidad, tanto más se apartaban. Y le volvíamos a arrojar una y otra vez a la soledad. Nos veía como una multitud de ovejas sin pastor, que teníamos oídos y no oíamos, ojos y no veíamos. Veía que todo lo reducíamos a nuestro propio nivel y que el príncipe de este mundo podía retenernos bajo su control. Cristo tiene la mirada en ti y en el día que se formaba para ti. Por eso avanza. Y nos ha visto expuestas en pleno campo, en medio de harapos, entre frío, entre quejas y desesperanzas. Allí estaba Él. Ha querido atravesar el subsuelo de nuestro pecado para tocarnos, liberarnos, purificarnos, para que nosotros pudiésemos cantar un día cantos de liberación. Jesús avanza a las horas intensas de la pasión con la mirada puesta en ti.
No bastaba con pasar junto a ti y verte e invitarte a vivir. No le bastó. Ha querido lavar tu cuerpo, lavarte en su sangre preciosa. Y exhalar su espíritu en nuestro cuerpo para que viva. Vamos a comenzar esta mañana con esta invitación de Él a levantarnos. Vamos a poner estas palabras en los labios de Jesús porque brotan de lo que Él tiene en su corazón. Acércate, acércate, porque ha llegado la hora de tu liberación. Padre, ha llegado mi hora. Y esta es nuestra hora. Acércate. Levántate de la caverna de tus dolores, de tu desesperanza en la que te encierras. Ha llegado tu hora. No imagines que tu dolor, que tu ceguera es más fuerte que mi gracia. Se acerca la hora en que entregaré mi vida para que tú seas lavada en la gracia, en la sangre de Dios. No es más fuerte tu dolor y tu muerte que la victoria de Dios. No te fortifiques más en el castillo de tus sufrimientos y deja ya de gritar imposible. Esta es mi hora y tu hora de reconocer mi poder. Y no te retires ya más a tu luto. Ya no es tiempo de luto. Anímate a saltar definitivamente a la luz. Es hora de comenzar ya un canto de liberación. Entona este canto, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y al tercer día resucitará. Y mi victoria es vuestra victoria. Tu trampa es seguir viviendo con la experiencia de tu sufrimiento. Es hora de comenzar a creer en la redención. Es hora de salir de tu obstinación. Abandona la incredulidad y déjate lavar y recrear en la sangre de Dios. Tengo que vencerte.
corazón de Dios no conoce otra forma de vencer que entregarse a fondo perdido, gratuitamente y sin esperar ni siquiera una respuesta. Lo que te pido es que abras tu mano y dejes de aferrar con fuerza tu incredulidad. Tienes que rendirte. Anímate a saltar a la luz, porque ya es nuestra hora. Vamos a adentrarnos en aquellas horas tensísimas que vivió el Hijo del Hombre, para poder nosotras cantar cantos de liberación. Estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a padecer mucho. No os disperséis. ¿Acaso no podéis velar ni siquiera una hora conmigo? Lo único que el Maestro pide en estas horas, nada más, que velen con Él, que le acompañen, hasta llegar a expresar: me muero de tristeza, quedaos aquí conmigo. Este es su grito en esta mañana: me muero de tristeza, quedaos conmigo, velad. Esto es lo que recuerda la Iglesia en este tiempo santo, santo y sagrado de Cuaresma. Volver la mirada al crucificado y sumergirnos, zambullirnos en el corazón herido de Dios, que hoy sigue agonizando y resucitando en el hombre. Quedaos conmigo y subid conmigo a Jerusalén. Yo he velado por ellos para que ninguno se pierda. He velado por ti para que no te pierdas. La Madre Iglesia quiere que la Cuaresma sea un tiempo intensísimo de oración y de velar para que miren al crucificado y puedan cantar junto a los creyentes, todos los hijos, cantos de liberación. Estos 40 días que nos regala la Iglesia son de oración intensísima, de tener la mirada continuamente en el crucificado y ahí, en nuestros hijos, y
pensar en el día que se forma para ellos. Es tiempo de oración, obediencia rendida.